El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Tomen asiento, por favor, brevemente. Cuando uno tiene miedo, y puede tener miedo a muchas cosas, miedo a la oscuridad, miedo a las alturas, miedo a la gente, miedo a espacios cerrados, miedo a espacios abiertos, y pues se les catalogan de fobias. Las fobias es un miedo desproporcionado a la realidad que está enfrente de la persona, y lo ve como una agresión, lo ve como un peligro, y hace que la persona pues se limite en sus actividades, en sus funciones, en su vida cotidiana. No le permite poder funcionar como cualquier otra persona. Hay terapias para las personas que tienen este problema, ¿no? Porque sí es algo muy fuerte. Yo de niño tuve tuve una fobia muy fuerte, que era el miedo a la oscuridad. Y pues esto a veces no me permitía poder dormir o poder hacer algo, porque entrar en la oscuridad de un cuarto o que se fuera la luz, a mí me friseaba, me congelaba, me paniqueaba, como dicen, y no podía funcionar. Otro miedo, pero no, bueno, entre que sí y entre que no, un pánico a morir ahogado. Y miren, y me gusta nadar. Pues, por eso digo que no es algo tan fuerte, porque no me impide nadar, pero no sé, a veces he tenido incluso pesadillas con esto, pero aquí de alguna manera no me impide ni acercarme al agua, ni bañarme, ni meterme a nadar o a la alberca. Pero esto se los digo porque cuando tenemos esos miedos, buscamos dónde sentirnos seguros, dónde protegernos, o dónde sentir que hay alguien o algo que nos va a sostener, que nos va a proteger, que nos va
a aliviar, que nos va que va a impedir que nos pase algo malo. Y esto obviamente en esta situación. Entonces, a veces se nos olvida y esto lo estaba viendo en algunas prédicas anteriores, que nuestra tarea más importante es aprender a confiar en Dios. Porque, pues, por más terapias o por más situaciones que a veces utilizamos como muletillas o como zonas de seguridad, algunos incluso cuando sienten esos ataques de pánico, se vuelven al estado fetal y se ponen en esa posición que se llama posición fetal, porque es en el único lugar donde ellos se sintieron seguros. Lo hacen inconscientemente, ¿no? O cuando pues tiene uno problemas en la casa. A veces me ha tocado muchísimas veces ver que algunas personas que se casaron, cuando se sienten amenazadas o con algún problema muy fuerte con su pareja, regresan a la zona de seguridad que tenían con papá y con mamá. Obviamente esto es más de parte de las mujeres, pero también hay hombres que hacen eso cuando se sienten amenazados, asustados. Pero de alguna manera también cuando tenemos que enfrentar pues una responsabilidad, una tarea que a veces nos sobrepasa, algo donde, pues por ejemplo la paternidad, la maternidad, ¿no? Cuidar a los hijos, educarlos. También cuando, no sé, la responsabilidad que tienen alguna autoridad, ya sea civil o eclesiástica, en cuanto al cuidado de la vida física o, en nuestro caso, la vida espiritual de los demás, o en alguna profesión. Por ejemplo, los médicos, que tenemos una responsabilidad muy grande, los abogados, etcétera. Y todos ellos, por mucho que nos puedan proporcionar seguridad o protección, necesitamos señales para poder entrar en esa situación, para poder enfrentarla. Pero cuando buscamos señales físicas, pues no las vamos a tener siempre. No siempre va a estar mamá o papá. No siempre puedo refugiarme en esos lugares donde me siento seguro o estable, porque no es la manera. Pero yo como persona necesito señales. Y de alguna manera esto es lo que hoy estamos celebrando. La mayor señal que podemos tener. Se nos ha prometido un Salvador. Y vemos en la primera lectura del profeta Isaías una situación interesante. Es un personaje que se va a enfrentar a un reto muy grande. Déjenme leerles el contexto del capítulo 7 del profeta Isaías. Dice: aconteció que en los días de Acaz, hijo de Joatán, hijo de Osías, rey de Judá, subió Razín, rey de Siria, con Fasé, hijo de Romelías, rey de Israel, a Jerusalén para hacer la guerra. Entonces, está el rey de Jerusalén y está siendo asediado, está siendo atacado. Y pues son dos reyes, el rey de Israel, del reino del norte, y el rey de Siria, que vienen a hacerle la guerra a Judá o el reino del sur. Entonces, dice, a Jerusalén para hacer guerra contra ella, pero no pudo tomarla. Y dieron aviso a la casa de David diciendo: acampó Siria en Efraín. Tembló su corazón y el corazón de su pueblo como tiemblan los árboles de la selva, agitados por el viento. Entonces, creo que todos hemos temblado, todos hemos enfrentado algo que nos sobrepasa. Siempre que tengo yo que a veces, bueno, cuando predico o cuando se acerca alguien para pedir ayuda o a platicar, o cuando voy a ver a un enfermo, son mis temores de qué voy a decir o qué voy a hacer
¿O cómo voy a hacerle? Porque no se trata de buscar agradar, sino se trata de buscar de hacer lo que Dios quiere que yo sea. Y ese es muchas veces mis temores, en donde he ido aprendiendo a pesar de ello en Dios, en la señal que Él me ha dado, en las manifestaciones que Él me sigue dando. Y no hablo de manifestaciones espirituales o místicas o de milagros, sino estoy hablando de su presencia en la Eucaristía, del don que me ha dado en el sacerdocio, de su amor que ha manifestado muchas veces. Entonces, a veces hemos perdido de vista las señales que acompañan cuando uno aprende a confiar en Dios, para sostenernos ante la batalla, ante la prueba, ante el dolor, ante la injusticia, ante el ataque. Y es precisamente algo de lo cual cada uno de nosotros tendríamos que aprender, y es a confiar en Dios. Bueno, entonces dice: acampó Siria en Efraín, tembló su corazón y el corazón de su pueblo como tiemblan los árboles de la selva, agitados por el viento. Entonces dijo Yahvé a Isaías: sal al encuentro de Acaz, el rey que está siendo asediado. Tú y Sherashub, tu hijo, al extremo del acueducto de la piscina superior, en el camino del campo del batanero, y le dirás: ponte en guardia, quédate tranquilo, no temas ni se desaliente tu corazón, a causa de estos dos cabos de tizones humeantes, a causa de la ira ardiente de Razín de Siria y el hijo de Romelías, porque ha proyectado mal contra ti Siria, Efraín y el hijo de Romelías, diciendo: subamos contra Judá, aterroricémoslo, apoderémonos de él y démosle por rey al hijo de David. O sea, quieren destituirle, quieren quitarle la condición de ser rey. Y esto es lo que sucede al final de cuentas. Nos quieren quitar la condición de hijos de Dios, o hacernos creer que nosotros no podemos enfrentar lo que estamos viviendo. Por muy fuerte que sea, por muy grande que sea el enemigo, y cuando digo el enemigo estoy hablando obviamente de Satanás, porque él está detrás de todo. Estoy hablando del problema que estás enfrentando, la injusticia, la violencia, la mentira, las tentaciones, las pruebas, la enfermedad, la muerte de un ser querido. Todas estas situaciones pues nos atemorizan. Pero es precisamente esa confianza en Dios que nos va a ir dando pues, la sabiduría o la fuerza, sabiduría para poder caminar en medio de ello, o la fuerza para poder cargar esa cruz. Bueno, y luego dice: así dice Yahvé el Señor, esto no se llevará a cabo, ni se hará, porque cabeza de Siria es Damasco, y cabeza de Damasco Razín, o sea el rey. Faltan todavía 75 años, y Efraín será quebrantado. O sea, pues, oye, ¿qué esperanzas me das? De aquí a 75 años, yo tengo el problema ahorita. ¿Cómo a veces nosotros nos desesperamos con Dios? Es que ya le pedí, ya le dije y no me contesta. O sea, aquí obviamente implica pues un mensaje para toda la humanidad a través de su palabra, pero también esa confianza en Dios. Y por eso es interesante, dice: y Efraín será quebrantado y dejará de ser pueblo. Está hablando de cuando el pueblo de Israel, el reino del norte, es tomado cautivo y toda la zona del norte desapareció. Después, en la época de Jesús, ya tenía otro nombre, ya no era Israel, era Samaria. ¿Sí? Entonces, vemos aquí esa confianza. Tal vez yo no veo, tal vez yo no comprendo cómo se van a dar las cosas, pero mi confianza está en el Señor. Esto trato yo de manejarlo mucho con las mamás, cuando sus hijos pues andan mal. Y yo le digo: tú confía en Dios. O sea, tú haz lo que tienes que hacer, ofrece todo y confía que aunque sea antes de morir, tu hijo se convertirá. Confía y haz lo que Dios te pide. Y ahí es donde muchas mamás agarran su fuerza.
Dice, es que yo ya intenté que deje el alcohol, que deje la droga, que deje esos malos pasos, que esto, que el otro. Pues sí, pero tú no eres Dios. Y por eso nuestra confianza y nuestra seguridad para sostenernos tiene que ser en Dios. Si no, estamos perdidos. Bueno, y luego dice, volvió a hablar Yahvé a Acaz diciendo, pide para ti una señal de parte de Yahvé, tu Dios, en lo profundo del Sheol o arriba en lo alto. O sea, le está diciendo, tú pide una señal. Y aquí es donde existe un problema, la falsa humildad. Ay, no, yo no voy a pedir. O sea, a veces lo que Dios te pide es que confíes. Y sé que a veces nosotros como personas, como criaturas, buscamos señales. Ay, es que esto me lo mandó Dios. Ay, es que esto me lo dijo Dios. Ay, es que esto. Pero a veces, por miedo o por una falsa humildad, no permitimos que Dios se manifieste en nuestra vida o no vemos su manifestación en nuestra vida. ¿Qué mayor manifestación puedes esperar que la misma anunciación? O sea, la solución a tus broncas. Y cuando digo solución, no es la solución temporal que buscamos, es la solución final y eterna, que es la salvación de tu alma. Entonces, ¿a qué me lleva esto? A descubrir que probablemente no es mi prioridad, mi alma, sino lo temporal. Y obviamente no podemos vivir fuera de la realidad que estamos pasando. Pero el mantenernos en esa confianza, en la victoria de Cristo, que se manifiesta primero en ese mensaje a una mujer, a una virgen, es la mayor señal de victoria y la mayor señal de confianza que tú y yo debemos de tener. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando le dicen, pide una señal, Acaz respondió, no pediré ni tentaré a Yahvé. Oye, es el mismo Dios que le está diciendo en la boca del profeta. Y este hombre, en una falsa humildad, en una ceguera, no entiende lo que se le está diciendo. Por una parte, para nosotros, pues ya nos habla de la señal que se va a dar y que en primer lugar esta señal fue personal, después se convierte en una señal mundial. El primer momento es la señal personal que tiene María. Y esto es muy importante entender. Muchas veces cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas es siempre de forma personal. Y si yo dejo crecer esa confianza en Dios, voy a dar a luz la presencia de Cristo, no solamente en mí, sino en mis seres queridos. Esto de alguna manera es una imagen de lo que pudiéramos entender la anunciación, un mensaje personal a la Virgen, y ella lo guarda, lo medita, las circunstancias de su embarazo, el anuncio, nadie lo sabe, y entonces viene lo que va a ser 9 meses después, con el nacimiento de este niño. Y luego tenemos lo que nosotros celebramos, que es la teofanía o la epifanía, donde ya esta señal ya no solamente es ni para María, apáguelo por favor. Ay, Dios mío. Ya hasta se me fue el avión. Espérenme. Sí, pero tenía algo que decir. Por eso, aparte que es de mala educación tener teléfonos así. Ay, Dios mío. De por sí es que a veces ando muy fácil distraído y cuando estoy predicando, pues va saliendo la prédica y de repente se me corta el hilo. Bueno, no recuerdo qué era a lo que quería llegar en ese momento, pero bueno, la señal, primero es personal y después a todos. Que ese es
lo que estamos ahorita nosotros entendiendo. Nosotros somos el producto de esa señal, pero que ya se abre a todos. Entonces, primero María, después José, después los pastores, después los magos de Oriente, que ahí en ellos están representados todos nosotros. Y por eso, ¿de dónde viene esta señal? De la confianza de una sola persona, que después se va a unir otra, que va a ser José. Y durante 30 años van a estar confiando, José menos porque va a morir antes, pero la Virgen va a mantenerse en esa confianza, hasta que ya esa señal se abre abiertamente con cuerpo físico. La segunda persona de la Santísima Trinidad se manifiesta a todos. Y por eso es importante que nosotros entendamos a dónde me tendría que llevar la confianza de Dios. A veces viene alguna persona que Dios le habla o que Dios se le manifiesta. Lo que yo siempre les digo, de primera instancia, eso es un regalo para ti, es una señal para ti, no lo compartas. Medítalo, deja que crezca en tu corazón. Y si es la voluntad de Dios, después se manifestará de otra manera a otros. Y esto lo vas a ir tú descubriendo, pero como que el chisme es más fuerte, la gana de decir, es que se me apareció, es que dije, es que yo tengo esto, es que ya pierde todo. Porque no dejas crecer el misterio, no dejas que en ti madure este mensaje, esta señal, para que vaya manifestándose después a los demás. Y una primera señal es el cambio de vida, lo que llamamos conversión. Aquí María no necesitaba conversión, pero sí hay un cambio de vida, un cambio de planes. Y María dijo, pues ni modo, aquí estoy, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Vemos por eso la importancia de la confianza, de ver las señales. Qué hermoso sería que cuando nosotros participamos en la Santa Misa, entendiéramos lo que significa esto para nosotros. ¿Qué tanto confío yo en la presencia real de Cristo en la Eucaristía? ¿Y qué tanto crece en mí esta señal o esta presencia real? Porque ya no es solamente una señal, es la presencia real que va a permitir crecer en mí esta confianza en Dios. ¿Y cómo se manifiesta confianza? Pues en un cambio de vida, en una forma diferente, que a lo mejor no lo logramos de la noche a la mañana. La Virgen pues era la Virgen, pero nosotros pues tenemos cola que nos pisen, y no es tan fácil lograr un cambio, pero no es imposible. Paciencia, esto es parte de lo que se le dice a Acaz, 75 años, o sea, tú tienes que ser paciente. Hay una expresión que dice, Roma no se construyó en un solo día. Y nosotros queremos construir nuestro imperio, así como que de la noche a la mañana. No, hay que ser pacientes. Hay que dejar que esa señal o esa presencia, para nosotros ya no es una señal nada más, es la presencia, crezca en nosotros. Y a lo mejor en el caminar se nos junta un José. O sea, no estoy hablando de un hombre para que te cases, o sea, una persona que tiene esa misma fe y que tiene esa misma confianza, para que vaya creciendo esa presencia del niño que se convierte en el hombre, o sea, la presencia de Dios en tu vida. Al principio es así como de niños, para después ir creciendo hasta poder, si es necesario, dar la vida por Dios, que es lo que vemos por ejemplo con Pedro. Pedro al principio, ay Señor, que no te pase, bien chiqueado, o sea, se manifiesta pecador, aparte de mí que soy un pecador, pero va creciendo, dicen, yo no te voy a negar, o anteriormente le mocha la oreja al criado
de Malco, creado el sumo sacerdote, y pues no es tan fácil así decir, sí, yo estoy con Dios. Tiene miedo y lo va a negar. Incluso ya después de la resurrección, ya después del Espíritu Santo, Pedro la va a regar todavía. Y la va a seguir regando Pablo y cada uno de nosotros. Pero esa es la tarea, crecer en confianza, en la confianza a Dios. Pero pues si no soy capaz de ver la presencia de Jesús en la Eucaristía, en su palabra, no alcanzo a ver la misericordia de Dios cuando me confieso, pues entonces, ¿cómo voy a permitir esa señal crezca en mí, madure, se fortalezca? Entonces este proceso se me hace muy hermoso. Primero es personal. A lo mejor en el caminar se va uniendo otras personas para ir empezando a formar algo que podríamos decir una comunidad o un grupo, una familia, para después que ese niño nazca, crezca y nos lleve a ese cambio, a esa transformación. Incluso el mismo San José que celebramos la semana pasada, recordábamos cómo pues él no sabía lo que le esperaba, pero estaba a la altura de la prueba que se le presentó, porque era un hombre justo, un hombre que confiaba en Dios. Y también hubo un cambio en su vida. Él quería tener sus hijos, casarse y tener sus hijos, y le cambiaron el plan, y aún así se mantuvo firme y confiando en Dios. Por eso dice, no pediré ni tentaré a Yahvé. Dijo entonces el profeta, oíd pues casa de David, ¿acaso es poca cosa molestar a los hombres que molestáis también a mi Dios? Por tanto el Señor mismo os dará una señal. Pareciera que está enojado. ¿Cuántos siglos van a pasar después de esto? Muchos años, para que se manifestara esta Virgen a la cual se le da el mensaje para que podamos nosotros aprender a confiar en Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Comerá leche cuajada de miel hasta que sepa repudiar el mal. Un discernimiento, ¿no? Y elegir el bien. Entonces, ¿para qué son esas señales? Para que tú y yo sepamos escoger el bien y repudiar el mal, que es lo que leíamos en una de las lecturas de la semana. Pongo delante de ti el bien o el mal. ¿Qué escoges? Y la misma señora, ay Dios, bueno, pongo delante de ti el bien y el mal. ¿Qué escoges? Romper el celular. Bueno, es algo que nosotros tenemos que ir entendiendo e ir creciendo en eso. Por eso, ponlo ahí en el de arriba. Por eso, cuando leemos estas lecturas, nos dice el Señor que nos ha dado un cuerpo para agradarle. Lo vemos en la carta a los Hebreos. Antiguamente se ofrecía un sacrificio de animales, sangre de machos, cabríos, corderos, etcétera, palomas. Dice, es imposible que la sangre de toros y machos cabríos pueda borrar los pecados. Por eso al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al Salmo, no quisiste víctimas ni ofrendas. En cambio, me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. ¿Cómo yo, como católico, puedo ser una señal para los demás? Algo que ellos necesitan para que puedan apoyarse, no en mí. No soy yo, ya no soy yo
es Cristo quien vive en mí. Hasta ahí ese canto, ¿no? Entonces yo me convierto en señal. Cristo es la señal misma. Cristo es el mensaje, Cristo es el Salvador, Cristo es el Redentor. Pero yo me convertiría en señal para los demás cuando empiezo a hacer la voluntad de Dios. Yo, sin andar tal vez diciéndolo y presumiéndolo, hacer la voluntad de Dios me convierte en señal de esperanza, de amor, de confianza, de justicia, de verdad, de lo que sea, de perdón para los demás, porque termino haciendo la voluntad de Dios. Entonces yo me convierto en esa señal de confianza. No soy la señal, ni soy en quien deben de confiar, sino por quien estoy haciendo lo que estoy haciendo. Me convierto en esa señal para los demás, que es lo que vemos con los santos, o con aquellas personas que hacen lo que tienen que hacer, ayudando, cuidando, sirviendo, defendiendo a los necesitados, a los que están padeciendo. O cuando luchamos en contra del mal, el del aborto, de la eutanasia y toda esta cuestión y de ideologías y todo. Entonces me convierto en señal de esperanza, de confianza. Hay un Dios vivo que se manifiesta a través de mí para hacer señal. Pero yo no puedo perder la señal más importante, la Eucaristía. Yo no puedo perder la señal de la palabra de Dios. Yo no puedo perder la señal de la oración. Obviamente, cuando digo señal de la Eucaristía, estoy diciendo la presencia real de Cristo. Si no es simbólico, es real, Cristo está presente. Pero en el sentido de la prédica, a lo que estoy tratando de decir. Entonces, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. ¿Cuál es el sacrificio que pide Dios de nosotros? La obediencia. Es el sacrificio. Hacer lo que Él nos pide. Y en la medida en que lo haga, crezco en la confianza y me convierto en señal para el otro. Y es necesario poder crecer y trabajar en ello. Y por eso lo que estamos celebrando hoy es esta solemnidad. Me preguntaba la monjita, dice, ¿es también de precepto? No, no es misa de precepto, pero sí es solemnidad y es muy hermosa. La anunciación, la señal que tú y yo necesitamos ver. Dios se manifiesta como hombre por amor a mí. ¿Qué mayor señal, qué mayor confianza puedo tener en mi vida? Él vino para estar conmigo. Él vino para salvarme, para redimirme. Él vino para enseñarme el camino, la verdad y la vida. Él vino para darme la fuerza necesaria para poder a veces cargar la cruz, o la sabiduría para poder evitar situaciones que ponen en peligro mi alma. Y Él vino para mostrarme cuánto me ama en la cruz, por amor a mí. Yo pregunto, ¿necesitas alguna señal más grande que estas para confiar en Él? Pongamos un momento de silencio y meditemos en esta palabra que hoy se nos ha proclamado y predicado.